Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Mi intención original era considerar todo el capítulo esta mañana, pero dado el amplio contenido, he decidido en el último momento considerar solo parte de lo que tenía en principio pensado traeros. Pero sí vamos a leer el capítulo entero. Os recuerdo que Isaías es un libro que está escrito en su mayor parte en verso, aunque no aparezca así en algunas de las Biblias que tenéis en vuestras manos, pero es una composición poética, ya digo, en su mayoría. Y qué feo es dejar a un poeta a mitad de lo que está diciendo, así que, aunque no lo consideremos todo el capítulo, pero sí vamos a leer este primer poema, que es el capítulo 1, a partir del versículo 2. Comenzamos en el versículo 1, yo leo desde la Nueva Versión Internacional. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, escucha tierra. Así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Vuestro país está desolado. Vuestras ciudades son presa del fuego. Ante vuestros propios ojos los extraños devoran vuestros campos. Vuestro país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma. Nos pareceríamos a Gomorra. Oí la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven vuestros muchos sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué venís a presentaros ante mí? ¿Quién os mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigáis trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con vuestra adoración me ofrendáis. Yo aborrezco vuestras lunas nuevas y festividades. Se han vuelto una carga para mí, que estoy cansado de soportar. Cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, apartad de mi vista vuestras obras malvadas. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia y reprended al opresor. Abogad por el huérfano y defended a la viuda. Venid, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son vuestros pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como el carmesí? Quedarán como la lana. ¿Estáis dispuestos a obedecer? Comeréis lo mejor de la tierra. ¿Rehusáis y os rebeláis? Seréis devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Antes estaba llena de justicia, la rectitud moraba en ella, pero ahora
solo quedan asesinos. Tu plata se ha convertido en escoria, tu buen vino en agua. Tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones, todos aman el soborno y van tras los regalos. No abogan por el huérfano, ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel: me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias como con lejía, quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia y con rectitud los que se arrepientan. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y perecerán los que abandonan al Señor. Se avergonzarán de las encinas que tanto amáis, los jardines que elegisteis serán para ellos una afrenta. Seréis como una encina con hojas marchitas, como un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en estopa, y su trabajo en chispa. Arderán los dos juntos, y no habrá quien los apague. Amén. ¿Os habéis dado cuenta de la diferencia que hay entre cuando uno cuenta un cuento que comienza con érase una vez, a cuando uno cuenta una historia real? Cuando yo hice la mili en el Goloso, a finales de los 70, y a partir de ahí viene la batallita, ¿verdad? En los años en que estuvimos en el Seminario Bautista de Toronto, y ahí viene la otra batallita. Cuando estaba ministrando al Señor en la Iglesia Bautista de la Gracia en Málaga, os dais cuenta, todas las historias, lo que no son invenciones, alegorías, supuestos, todos comienzan centrando lo que se va a contar en el lugar y en el contexto histórico adecuado. Eso le da validez a lo que viene a continuación. Bueno, pues no podía ser de otra manera que comenzase así un libro como este que hoy vamos a comenzar a estudiar. Este libro fue escrito en un momento concreto de la historia, en unas circunstancias muy concretas. Los mensajes que pronunciaron los profetas tenían mucho que ver, tenían todo que ver con el lugar y el momento histórico en el que estos hombres vivieron. Así que a lo largo del estudio de este libro estaremos casi obligados a volver una y otra vez a ese contexto histórico para poder entender adecuadamente el mensaje. Este primer versículo con el cual comienza el libro nos obliga en esta mañana a tener una clase de historia. Comienza diciendo, visión de Isaías, hijo de Amós. No es un personaje imaginario, no, es un hombre con su nombre y apellidos. Y esa visión la vio acerca de Judá y Jerusalén, no de Narnia o de cualquier lugar imaginario. Y tuvo esa visión acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acaz y Ezequías, todos ellos reyes de Judá. Así que hoy vamos a ponernos en el contexto histórico en que el Señor habló por el profeta Isaías. Y al repasar esta historia, vamos a ver 6 características de los tiempos en los que vivió y ministró Isaías. En primer lugar, vamos a ver que fueron tiempos emocionantes. O sea, no te podías aburrir en aquellos tiempos. En segundo lugar, vamos a ver que fueron tiempos de rebelión. Judá no estaba en su mejor relación con su Señor.
En tercer lugar, vamos a ver que fueron tiempos de endurecimiento. El pueblo de Dios, advertido por Dios, no dobló su cerviz delante de él, sino al contrario, se endureció en su corazón. En cuarto lugar, vamos a ver que fueron tiempos de autojustificación. Los hombres justificaban sus actos pecaminosos delante de Dios. En lugar de arrepentirse y buscar al Señor, se reafirmaban en sus conductas pecaminosas. Con ese trasfondo, nos extraña, en quinto lugar, que fuesen tiempos de diálogo. No de diálogo entre ellos, sino de diálogo de Dios con ellos. Venid, hablemos de esto, hablemos de esta situación. Cuando una pareja está tirante, tienen problemas entre ellos, ¿qué sucede? Que se acaba el diálogo, no se hablan. Y esta es la situación. Dios, desposado con su pueblo, no se habla, pero ahora viene a través de Isaías, quiero hablar con vosotros y llamaros al arrepentimiento. En sexto lugar, veremos que fueron tiempos de advertencia. El Señor habla de que su paciencia ha llegado al colmo. Así que eso es un poco la hoja de ruta. Hoy solo vamos a ver los tres primeros puntos, pero he querido presentaros el panorama de lo que nos muestra este capítulo. Comenzamos hablando de que fueron tiempos emocionantes. Isaías vivía en la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino del sur, conocido también como Judá. Sabemos que después de Salomón el reino se dividió, las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, tenían su capital en Samaria, y las tribus del sur, conocidas como Judá, tenían su capital en Jerusalén. Bueno, pues allí vivía Isaías con su esposa, de cuyo nombre no tenemos conocimiento, y con sus 2 hijos, con nombres un poco extraños. El primero se llamaba Sear-Jasub, que significa un remanente volverá, y el segundo Maher-Salal-Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. En aquel contexto, y con hombres como este, que cada vez que llamaban a sus hijos, solamente con decir su nombre estaban dando un mensaje profético, difícilmente uno se aburría. Y eran tiempos emocionantes porque fueron tiempos de guerra. Recordemos que las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, estaban a punto de desaparecer para siempre. Una nación que está a punto de la extinción. Eso era lo que se comentaba en las noticias, cuando la gente hablaba unos con otros. Asiria, entonces un gran imperio, estaba avanzando hacia Israel y estaba liderado por unos reyes muy despiadados como Tiglat-Pileser III, Salmanesar V, Sargón II y Sennacherib. Algunos de ellos se mencionan aquí en este libro. Los primeros años de la vida de Isaías vieron cómo el reino del norte, el reino de Israel, internamente, en pocos años, se desmoronó con una sucesión de reyes, algunos de los cuales apenas reinaron durante algunos meses. Hombres como Zacarías, Salum y Manahem apenas vivieron sobre el trono unos meses y acabaron siendo asesinados. Ese era el contexto de la nación del norte. Aquellos que habían sido sus hermanos, que se habían separado y se habían vuelto enemigos, ahora estaban al punto de la extinción. Bueno, eso en el norte, pero ¿qué estaba pasando en el sur? Bueno, el clima no estaba muy diferente. La relación entre Israel y Judá, el norte y el sur, a veces llegó a una hostilidad abierta. En el reino de Amasías, el padre y sucesor de Usías, que aquí se menciona, estalló la guerra entre las dos naciones. O sea, en la juventud
En la infancia de Isaías, él vivió esa confrontación entre naciones, en otro tiempo hermanas, que estaban divididas. Jerusalén ya había sido saqueada, no por extraños, sino por sus hermanos del norte. Y en aquellos tiempos, Amasías fue llevado cautivo por los soldados de Israel. Lo extraño es que Amasías había comenzado bien, pero se volvió orgulloso, jactancioso, y el Señor por eso le trajo este castigo. Leemos en 2 de Crónicas 25:19. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarse. Había caído por causa de su pecado. No obstante, Dios le mostró misericordia y después de estar cautivo un tiempo en el norte, regresó con Usías y al poco tiempo él también fue asesinado por su propia gente en Laquis. Y de nuevo en 2 de Crónicas 25:27 leemos, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allí lo mataron. O sea que fueron tiempos de guerra. También fueron tiempos de cambios políticos. Antes de que todo esto sucediera, tanto Israel como Judá habían tenido un periodo de paz que había durado casi medio siglo. 50 años en que ambos territorios habían tenido, sí, algunas escaramuzas con los enemigos, pero no habían vivido ningún periodo importante de guerra. Pero ese periodo de paz llegó a su fin en el año 740 antes de Jesucristo, cuando murió el rey Usías, del cual se habla aquí. Es uno de los primeros reyes que se mencionan en este versículo, en el 1:1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías. Usías, que también es conocido como Azarías, ascendió al trono casi como un niño. Con 16 años ascendió al trono en Jerusalén. Comenzó muy bien. Para empezar, fue un hombre que anduvo en los caminos del Señor. 2 de Crónicas 26:3 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Pero al igual que Amasías su padre, él también se llenó de orgullo. Y leemos en 2 de Crónicas 26:16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ese era el contexto, así eran los políticos en los tiempos de Isaías. Nunca somos más vulnerables que cuando creemos que somos fuertes en nosotros mismos. Mientras él se humilló delante del Señor, el Señor lo prosperó. Cuando él ya se miró con todos sus logros, con todo el bienestar que él había procurado para su pueblo, vino su caída. Dice en ese versículo 16 del capítulo 26 de 2 de Crónicas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Fijaos, qué pecado. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Llegó a ser tan prepotente que asumió un oficio que no le correspondía, el sacerdocio, que era propio y reservado para los levitas. Él dijo, bueno, yo soy la máxima autoridad, sobre mí nadie manda. Y vemos cómo el asunto se descubrió. Este hombre se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes, como nos dice en el mismo capítulo en el versículo 19. El pecado y la culpa lo dejaron incapaz de tener autocontrol. Lo que comenzó siendo un pecado que diríamos, si es nuestro caso, menor, un poquito orgulloso, ¿verdad? Vemos cómo lo llevó a perder el control de todas sus acciones. Hasta el punto que él
ofreció, como ya había hecho Jeroboam primero, aquel que se hizo su propia religión al separarse del Señor, este también hizo lo mismo. Y vemos cómo tuvo una confrontación con Azarías, el sumo sacerdote, y que junto con otros 8 sacerdotes tuvieron un conflicto con él. Por lo tanto, se vio recluido. Esta enfermedad no era simplemente un problema de piel, eso le apartaba de su oficio, eso le apartaba de cualquier acto en el templo del Señor. Eso traía vergüenza sobre él. Y eso nos advierte del peligro que hay en nosotros cuando ya nos hacemos maduros en edad y confiamos en nuestra propia justicia, en nuestro buen hacer. Nos llenamos de orgullo, perdemos la humildad y el Señor trae sobre nosotros reprensión. A continuación se nos habla de Jotam, aquí en este primer versículo. Y este también fue, el hijo de Usías, fue un buen rey, que además conjugó el poderío militar de David con la capacidad de edificar de Salomón. Ese fue un rey a través del cual el Señor trajo prosperidad. Y eso lo vivió Isaías. En ese tiempo vivió Isaías. Así que fue un tiempo de guerra, fue un tiempo de cambios políticos, pero en tercer lugar también fue un tiempo de apostasía religiosa. A continuación, en este versículo se nos habla de Acaz, conocido también como Joacás. Y fijaos que en contraste con el anterior, que fue un hombre que anduvo en los caminos del Señor, el Señor lo prosperó para el enriquecimiento del pueblo, con grandes construcciones, le dio poder militar. Vemos como en contraste aquí aparece Acaz, del cual apenas se puede decir alguna cosa buena. Como Manasés, 2 reyes más adelante, fue un hombre sin fe, un hombre que no creía. Acaz cerró el templo del Señor, usó el dinero del templo para pagar tributos a Asiria, incluso participó en un culto pagano tan alejado de Dios que llegó a sacrificar a sus propios hijos en el fuego ante altares para fuegos rituales. Fue en su reino que comenzó la decadencia y la caída del reino del sur, del reino de Judá. Dios es fiel en todos sus caminos, pero Dios no puede dar por inocente al culpable. Y por su carácter santo, ni siquiera a esa nación que él había escogido, esa nación de la cual él había de traer al Mesías, ni siquiera él la podía pasar por alto cuando se apartaba del Señor. Piensa en esto. Tú ni yo podemos escapar de la justicia divina a menos que nos rindamos en obediencia, en arrepentimiento y en fe. Sabemos que las personas desesperadas muchas veces toman medidas desesperadas. Y a eso llegó este rey Acaz. Viendo el ataque inminente, el acoso de Asiria, este hombre a todo ese mal añadió el buscar alianzas con naciones a las que Dios les había dicho que no tuviesen alianzas con ellos. Tenemos que recordar un poco lo que sucedió. Israel se alió con Siria para luchar contra Judá. Judá buscó la ayuda de Egipto, porque a estas alturas ya Asiria había invadido a Israel y a Siria, y por lo tanto, viendo todo ese poderío, ahora el rey de Judá buscó alianzas con Egipto, con las que Dios le había dicho, no volváis a buscar allí caballos ni carros, que vuestra fuerza, vuestro apoyo no esté en los hombres. Confiad en mí. Pero ante esa situación desesperada, un hombre con un marco mental en el cual Dios
no tiene entrada, busca las soluciones a la manera de los hombres. No hay en eso un acto de fe. Y el profeta dedica todo un capítulo, el capítulo 7, para denunciar este pecado. Así que el rey Acaz no fue un hombre de fe y fue juzgado por su incredulidad. Las regiones del norte, o sea, Galilea, cayó en el año 734 y en el año 722 todo Israel dejó de existir. Y ahora tenemos a Siria, que ya ha tomado las 10 tribus del norte y ahora ya está a las puertas de Jerusalén. Ya se oyen el ruido de sus carros, de sus soldados. El ataque es inminente. En tiempos como esos, Dios levantó a uno de los mejores reyes que tuvo Israel, que es el cuarto rey que se menciona aquí en este versículo 1, que fue Ezequías. Tiempos de guerra, tiempos de cambio político, tiempos de apostasía religiosa, pero también tiempos de avivamiento. Después del rey David, el rey más grande que hubo en Israel fue Ezequías. En ese tiempo el pueblo de Israel experimentó un avivamiento, una renovación espiritual. Tenemos que recordar que toda la apostasía del reino del norte, todo el pecado del vecino del norte tuvo su influencia sobre el reino del sur. Ellos no vivían en una burbuja, no podemos decir, es que no estaban afectados por el espíritu de los tiempos. Sí, claro que sí, lamentablemente. Así que cuando Asiria marchó sobre Israel, tomando aldeas, pueblos y ciudades, Judá se temió lo peor y se llenó de pánico. Y ese contexto es el que está más inmediato, sobre todo en la primera parte del libro de Isaías. La amenaza de Asiria, sobre todo porque ya no decía, es que por el medio están las 10 tribus del norte, todavía es como un baluarte, sigue siendo allí una especie de defensa. No, ya ha caído y ya están a las puertas de Jerusalén. Ahora, si conocéis un poco esta historia y la manejáis bien, sabéis que Asiria nunca acabó entrando en Jerusalén, cayó a manos de otro imperio, de Babilonia, sin pelear por ello. Bueno, el hecho de que nosotros sepamos que esto no se materializó, no quiere decir que durante todos aquellos meses la amenaza no era real, el peligro no era real. Luego el Señor cambió la historia. Al final no sería Asiria, al final serían los babilonios los que acabarían con Judá y los llevarían durante 70 años al exilio. Pero en ese contexto, este hombre Ezequías, un hombre que anduvo en los caminos del Señor, aún él se vio tentado a sucumbir, a buscar alianzas con aquellos que el Señor le había dicho que no las hiciera. Y aquí tenemos nosotros la importancia en aquel momento, aparte del mensaje que pueda tener para nosotros. El Señor usó a Isaías como un freno en la boca de este rey para impedirle hacer lo que su corazón le pedía, ir a hacer alianza con los enemigos del Señor. Ahora, con toda esta historia, sé que algunos ya os he perdido, voy a intentar recuperaros para seguir conmigo en el mensaje. Alguno dirá, bueno, todo esto que sucedió pues hace 2700 años, ¿tiene alguna pertinencia para nosotros? Si ya estudiando la carta a los Corintios nos pillaba lejos, 20 siglos, 28 siglos, ¿no será demasiado? ¿Tiene alguna pertinencia para nosotros? Mientras nosotros estamos aquí, sabemos la amenaza que supone para todo el mundo ahora mismo Corea del Norte, ¿verdad? Con su desarrollo de armamento nuclear. Estamos oyendo cada día el conflicto en Oriente Medio, con Siria, con todos los problemas que hay ahí, situaciones en África, en nuestro propio país.
llevamos un par de años de retraso en el desarrollo, porque algunas comunidades regionales tienen un conflicto con el Estado. ¿Nos parece que Isaías vivió en unos tiempos semejantes a los nuestros? La amenaza de grandes potencias, la debilidad de los propios gobernantes, los conflictos de un lado y del otro. ¿A dónde acudimos nosotros como pueblo de Dios si nos preocupa el telediario cuando acabamos de verlo? ¿Qué decimos? Espero que tal partido solucione esto, que tal presidente en tal país tome nota. ¿Hacemos eso o vamos delante del Señor y decimos, Señor, ten misericordia de tu pueblo en todo el mundo? Por todo esto, entendemos que es muy pertinente para nosotros el estudio del libro de Isaías. Isaías es para la iglesia en el siglo XXI. Hemos visto entonces que eran tiempos emocionantes por todas estas cosas, tiempos de guerra, de cambios políticos, de apostasía religiosa, de avivamiento. Y habíamos anunciado como nuestro segundo punto que fueron tiempos de rebelión. Fijaos que nosotros tenemos en nuestras estanterías, cuando tenemos libros, tenemos esos sujetalibros. Bueno, pues como 2 sujetalibros de todas las páginas de Isaías, tenemos una expresión común, y es la denuncia de Dios de la rebelión de su pueblo. Porque se rebelaron contra mí. Eso lo encontramos en el segundo versículo de este libro y en el último versículo, allí en el capítulo 66, versículo 24. En este segundo versículo, después de presentar el contexto histórico, fijaos la denuncia del Señor. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Lo primero que se dice, lo primero que anuncia el Señor, lo otro es crónica para nosotros saber cuándo ocurrió. ¿Qué es lo que dice el Señor? Se rebelaron contra mí. Al final, después de 66 capítulos, ¿cómo termina? Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. En este propio capítulo encontramos en 5 ocasiones esa expresión. Versículo 2, ya lo hemos leído. Versículo 5, ¿todavía os rebelaréis? Versículo 20, si no quisiereis y fuereis rebeldes. Versículo 23, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, rebeldes. Versículo 28, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados. Esto no es un poema de amor. Esto es una denuncia a un pueblo que se ha rebelado contra el Señor, contra su generosidad. Y eso mismo que aquí vemos, ya digo, las 2 tapas del libro, y vemos en este primer capítulo cómo es el tema central, la musiquilla que uno oye, lo que uno acaba tarareando es que se rebelaron contra mí. Bueno, pues a lo largo de todo el libro vemos hasta en 11 ocasiones cómo el Señor trae y renueva esta misma denuncia. Detrás de esa acusación hay toda una historia de infidelidad del pueblo de Dios al pacto. Esa promesa, ese compromiso que el pueblo había adquirido con el Señor, lo estaban pisoteando. Para entender eso tenemos que hacer un poquito más de historia, volver un poquito más atrás en la historia de aquella nación. Tenemos que ir a los tiempos de Moisés. El Señor había llamado a Israel a ser su pueblo. Antes estuvimos aprendiendo el término federal, que tiene que ver con fedus en latín, que significa pacto. Este era el pueblo del pacto. Yo seré su Dios, vosotros seréis mi pueblo. Ese es el compromiso. Y ellos todos dijeron amén. Habían entrado en un compromiso. Pero después de que Dios hubiera entrado en pacto con Moisés, el pueblo se rebeló. Allí en el mismo desierto, toda la nación murió en el desierto. ¿Os podéis imaginar? A lo largo de 40 años, toda la nación es renovada como una serpiente renueva su piel. Así toda la nación fue renovada. Dios los guió a Canaán a través de un desierto que se convirtió en un camposanto, se convirtió en un cementerio.
Allí murió toda una nación rebelde. Y justo antes de dar el salto, de cruzar el charco y entrar en la tierra prometida, ¿qué es lo que hace el Señor? Renovar el pacto. Y eso es lo que encontramos en el libro de Deuteronomio. Allí, en los llanos de Moab, el Señor renueva su pacto y vemos cómo Moisés hace una reflexión sobre la ley que Dios había dado a oídos de una nueva generación. Vuestros padres oyeron esto y murieron en el desierto. Ahora vosotros, esta nueva generación, tenéis que oír el pacto con el cual el Señor se compromete con vosotros y al cual Él llama a que vosotros os comprometáis. Dios había hablado, se había revelado y había dicho cómo quería que el pueblo viviera delante de Él, cómo tenían que vivir para glorificarle a Él. No solo eso, sino que cada día les mostraba manifestaciones de su fidelidad. Cada día les daba agua, cada día les daba comida. Nunca les falló en las provisiones el Señor. En un momento inolvidable, allí, al final de aquel peregrinar, el Señor refuerza la solemnidad de lo que está diciendo, trayendo testigos. Vamos a hacer un pacto y vamos a firmar ese pacto. Vosotros sois testigos, pero llamo también a los cielos y a la tierra como testigos. El Señor presenta las bendiciones que serían consecuencia de la obediencia. Yo seré fiel si vosotros me obedecéis, no os va a faltar de nada. Pero con la misma fidelidad os digo que si sois desobedientes, no os faltará nunca la miseria en vuestras vidas. Deuteronomio 27 y 28, buena lectura para un domingo por la tarde. Al final de aquel ritual de la renovación del pacto, fijaos lo que dice en Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El capítulo 31, versículo 28 de Deuteronomio. Congregad a mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Y aún en el capítulo 32 dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Allí en las llanuras de Moab, el Señor convoca a los cielos y a la tierra, para que testifiquen de esta advertencia. Esto es tan importante. Bueno, han pasado los años y ahora el Señor convoca a esos testigos. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Esos testigos, cuando uno firma, ¿verdad? Firmaste la hipoteca, todo iba bien, con lo que ganamos y con el ascenso que nos van a dar, esto lo pagamos. Pero llega un día en que no lo puedes pagar. Entonces tienes que ir al mismo notario y tienes que decir, mire que usted se comprometió a esto. Es que no puedo, pero usted se comprometió, ¿verdad? Y llama uno a los testigos. Mientras todo iba bien, no había que llamar testigos. Ahora el Señor llama de nuevo a los cielos y a la tierra. Este es un recuerdo del pacto. Nuestra relación no es casual. Yo no me aparecí por ahí a Moisés y dije, ay, qué pueblo tan simpático, ¿me queréis seguir? No, yo rescaté de Egipto con mano poderosa. Vosotros sois mi pueblo. Yo me comprometo, de mi boca no faltará una sola palabra y convoco a los cielos para eso. Pero ellos lo habían fallado todo. Y ahora es tiempo de venir y echar cuentas. Ese es el mensaje de Isaías al pueblo de Judá. Ellos habían roto el pacto. Lo repite en otros lugares, por ejemplo en el capítulo 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Qué triste, ¿verdad?, cuando una familia se rompe, cuando hermanos dejan de hablarse, cuando hijos y padres ya no se hablan. Ahora vemos aquí, los hijos de Dios, la familia de Dios dividida, el Padre, en este caso, el Santo Padre Celestial,
recrimina a los suyos que le han dado la espalda. Los hijos de Dios se han rebelado, se han vuelto pecaminosos, rebeldes, culpables, malos, corruptos. Mirad el versículo 4, estamos de nuevo en Isaías 1:4. Oh, gente pecadora, ya no es mi pueblo, mi corazón, no, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si tú estás aquí esta mañana y te llamas cristiano y no te estás comportando como un verdadero hijo de Dios, si has dejado que el pecado tome posesión de tu corazón, si te son una carga los mandamientos del Señor, te digo una cosa, el libro de Isaías no te va a ser de mucho consuelo. No vas a escuchar elogios de la boca del Señor por medio de Isaías. Si no estás viviendo en obediencia al Señor, pide al Señor: Señor, bendíceme, y que domingo a domingo tú me llames de nuevo a ti. Llámame a tus caminos, Señor, que los juicios aquí declarados no tengan que caer sobre mi alma. El libro de Isaías es un libro de llamado al arrepentimiento, al pueblo del pacto de Dios, a la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, como a la iglesia de Dios en nuestros tiempos. Tiempos emocionantes, tiempos de rebelión. En tercer lugar, vemos que fueron tiempos de endurecimiento. Isaías describe la condición de Judá usando la imagen de un hombre al que han golpeado hasta la muerte y sin embargo quiere más, como ese pobre borrachito, ¿verdad? Que le pegan y vuelve a lo mismo y vuelve otra vez. ¿Sabe dónde recibe? Y vuelve al mismo sitio. No quiero oír la voz de la reprensión y del castigo. Y el Señor dice: el corazón de Judá se ha endurecido. Esa es la advertencia de la palabra del Señor. Fijaos, en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos nos recuerda constantemente, en varias ocasiones, un capítulo entero dedicado a esa advertencia. No endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Capítulo 4, versículo 7, todo el capítulo 12 de la carta a los hebreos. No endurezcáis vuestros corazones. Cristiano, no endurezcas tu corazón delante del Señor. El Señor no está para broma. El Señor es el Dios 3 veces santo. No puede vivir de una manera que le desagrade. En aquel tiempo, lo que había de fondo era la inminente invasión de Sennacherib, de la cual Dios mediante veremos en detalle en los capítulos 36 y 37. Jerusalén, durante muchos meses inconquistable, acabó siendo conquistada. Y nosotros podemos pensar que también podemos aguantar el empuje, el peso de la obra del Señor por su Espíritu en nuestros corazones. Y pensamos que el pecado en el que vivimos lo podemos contrarrestar con ciertos actos religiosos, con ciertas cosas de bondad humana. No aguantó Jerusalén contra Siria. No aguantaremos nosotros si no salimos del entorno, del ámbito de la gracia del Señor. En el Museo Británico hay una pieza de barro cocido hexagonal, que se llama el prisma de Taylor o el prisma de Sennacherib. Y son unas tablillas donde está escrito en lengua cuneiforme un relato de lo que sucedió cuando Sennacherib invadió Judá. Se llama de Taylor porque fue un general británico que se hizo con esta pieza y luego la vendió al Museo del Prado. Bueno, pues en esa tablilla se habla de 46 ciudades fortificadas que destruyó Sennacherib.
46 ciudades amuralladas, innumerables aldeas y 215,000 personas que fueron llevadas al exilio. Aguantaron, sí, por mucho tiempo, pero hubo un momento que aquel reino se desmoronó. Ellos sabían lo que Dios había dicho. Estuvieron, dice aquí en el versículo 8, que fueron como una cabaña en un melonar. ¿Habéis visto esos eriales cuando, no sé, cuando vamos por ahí, camino a León, por La Mancha, extensiones, todo lo que nos alcanza a la vista, terrenos baldíos, donde nada se planta, y allí hay un sombrajo, 4 palos y un tejadillo mal puesto. Dice, aquellas ciudades amuralladas han quedado en esto, como Hiroshima después de la bomba. Así quedó. Dice, estuvisteis a nada de ser como Sodoma y Gomorra, que fueron completamente destruidas por el fuego del Señor. Por eso cuando leéis luego ahí que el Señor llama a su pueblo, lo llama Sodoma y lo llama Gomorra. Estuvieron a nada de eso. Fue, aún en el juicio, fue por la gracia de Dios que no fueron absolutamente destruidos. Porque tontearon con la religión, tontearon con el Señor. Dice en el versículo 3, el buey conoce a su dueño. El buey es un animal fuerte pero muy torpe, ¿verdad? No le pidas que vaya al circo y haga una serie de cosas para entretener a la gente. No tiene entendimiento, pero en lo poco que tiene, reconoce la voz de su Señor y le obedece. El asno sabe dónde tiene que ir allí a pastar, donde tiene el pesebre. Dice, pero Israel no entiende. Comparado con animales, Israel es un animal que no entiende. Mi pueblo no tiene el conocimiento. Ahora, fijaos que el Señor no hace esto. El Señor no está como 2 marujas, y no os enfadéis si alguna se llama maruja aquí esta mañana, pero esas 2 marujas que en el mercado están criticando. Mira a esta gente, mira cómo son, mira lo que han hecho, mira. No, el Señor está diciendo eso a su pueblo para despertarles. El Señor llama a la iglesia. En el Antiguo Testamento le dice, despertad, estáis comportando como animales. No entendéis la gracia, no entendéis todas las bondades. Imagina el dolor que sufre un padre cuando su hijo le abandona, cuando su hijo ya no le habla, cuando desecha el amor de su padre. Eso es lo que estaba experimentando el Señor con esta nación, que había sido la niña de los ojos del Señor. Ese es el pecado que muchas veces hay en nuestros corazones. ¿Es ese el pecado que hay en tu corazón? ¿Estás escuchando una y otra vez la palabra del Señor, que te llama al arrepentimiento, que te llama a la cercanía, que te llama a la comunión? Pero tú dices, sí, Señor, ya iré. Sí, Señor, pero deja que primero haga esto. Señor, pero es que tengo estos atractivos en el mundo. Hay estas cosas que tampoco están tan mal, Señor. A personas así, tibias, el Señor les trae esta advertencia. Pero quisiera terminar en esta mañana viendo y exaltando la misericordia del Señor. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo con un pueblo como este? Desecharlo para siempre. Buscar otra esposa. Buscar a alguien con quien deleitarte. No ese pueblo rebelde y contradictor. Pero fijaos que el Señor, al no encontrar ni uno solo en esa condición, el Señor ya nos anuncia el Evangelio. El Señor ya nos dice desde el principio de este libro, que es una denuncia, nos habla de su propia provisión. Y se describe al Mesías que habría de venir, a ese verdadero Judá, a ese verdadero Israel, a ese verdadero pueblo del pacto. Se le describe con estos términos. Versículo 5, se habla de la condición de Judá como castigados, dolientes, llenos de heridas y llagas. ¿No suenan esas palabras a esa profecía hermosa del capítulo 53? ¿No es precisamente como Él ve al pueblo que acabará viendo a su enviado?
Mirad lo que dice en el capítulo 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero no por sí, no. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya desde el principio, el Señor trae palabras de juicio, pero también palabras de esperanza. En Cristo está nuestra esperanza. Esta gente lo miraba a quien había de venir. No sabían que tendrían que esperar 700 años hasta que viniera. Nosotros miramos atrás a un hecho ya realizado. Nosotros, un pueblo más contradictor, más rebelde que estos porque tenemos más revelación. Nosotros también despreciamos a nuestro Señor. Y el Señor nos llama, venid, estemos a cuenta. Como quiera que sean vuestros pecados, yo soy el que transforma. Yo he derivado mi ira, el juicio, el castigo que vosotros merecíais. Yo lo he derivado sobre otro. El que fue herido no por su pecado. El que fue lleno de llaga no por su culpa. Aquel que murió por vosotros. ¿Seguiréis siendo infieles al pacto? Igual que yo soy generoso y misericordioso, también soy justo y no tendré por inocente al culpable. Quiera el Señor abrir nuestros ojos mientras estudiamos este libro, darnos cuenta de que nuestra situación es exactamente la que aquí se denuncia. No solamente que nuestro entorno, nuestro contexto histórico, social, es muy semejante, sino que nuestra condición, desgraciadamente, se parece mucho. Vivimos con tibieza nuestro compromiso con el Señor. Aquel primer día en que nos vimos desesperados en nuestros pecados y vimos la provisión de Dios en Cristo, nos caían las lágrimas de emoción, el sentirnos perdonados y dijimos, Señor, entrego mi vida a ti. Pero aquellas cosas que tanto amábamos ahora nos aburren, nos resultan tediosas, no las podemos soportar. En cambio, los cantos de sirena del mundo, eso nos resultan totalmente atractivos. El Señor te llama, si esa es tu condición, y te dice, no sigas más por ese camino. No seas obstinado como ese animal que no tiene entendimiento. Vuelve a mí, ¿por qué has de perecer? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos salve cada día. Amado Dios, nuestro Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos y te damos gracias porque podemos ir a este pasaje que hoy hemos considerado, en el cual vemos que nuestra condición en este mundo es tan inestable, que hay tantas cosas que amenazan nuestra paz, nuestro bienestar y que nos quitan la esperanza. Pero en medio de eso, Señor, escuchamos que tú has hecho un pacto eterno con tu Hijo, que tú quieres ser nuestro Dios, quieres que seamos tu pueblo, que tú, Señor, nos llamas al arrepentimiento, a dejar el camino del impío, el pensamiento del hombre malo y volvernos a ti. Oh Señor, danos oídos atentos a estas advertencias, que no endurezcamos aún más nuestros corazones diciendo y quejándonos de que Dios es demasiado severo. Señor, muéstranos tu gracia y ríndenos a ella. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, desde el más pequeño al mayor. Señor, que este mensaje no lo hayamos oído en vano y mucho menos que lo hayamos oído para nuestro juicio. Que como un día, Señor, convocaste a los cielos y a la tierra para firmar un pacto con tu pueblo, y luego tuviste que llamar a esos testigos. Señor, que nunca tengas que llamar como testigo a este día, a esta humilde predicación, como testigo para traer sobre nosotros ira por haber desechado tu gracia. Transfórmanos, Señor, lo necesitamos. Obra por tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos porque lo necesitamos, porque comprendemos nuestra desesperada situación, porque sin ti nada somos. Lo pedimos para tu gloria, Señor. Lo pedimos de todo corazón. En el nombre de tu Hijo. Amén.